Bien, buenas tardes muchachos. Continuando un poco con las meditaciones de Viernes Santo, eh, ya netamente ahorita, que ya es de tarde, vamos a hablar un poco más cerca de lo que es la pasión de Jesús. Más específicamente voy a hablarles lo que es la flagelación y la corona de espinas. Para esto quiero que en este momento, si te distraes mucho, cierras los ojos, dejas de un momento a solas, porque lo que quiero que hagan ahora es recrear un poco la escena de lo que voy a contarles sobre lo que Jesús pasó en la flagelación y con la corona de espinas. Bien, Jesús es llevado a ser azotado y lo más sorprendente de él es que él solo se desnuda por sí solo, extiende las manos para que lo, para que lo aten y abraza el madero donde lo están atando. Un poco para mostrarles. Jesús abraza el momento en el que lo van a azotar. Son 60 verdugos, es decir, las personas que estaban allí torturando a Jesús. 60 personas que no solamente lo azotan porque sí, no. Lo azotan primero porque están impulsados por el demonio y segundo porque los judíos les habían pagado para que azotaran con odio a Jesús. Ellos no azotan a Jesús porque es su trabajo, porque es lo que tocaba del día, no. Azotan a Jesús con la intención incluso de matarlo. Empiezan los látigos. Azotan a Jesús en la espalda, en las piernas, en los brazos, lo azotan en el rostro, en la cabeza, porque cuando hablamos de azotes pensamos que solamente es la parte del cuerpo para abajo, pero en realidad también muchos azotes le cayeron a Jesús en el rostro y en la cabeza. Luego, cuando por la parte de atrás de su cuerpo ya no queda más carne que ver, que no esté ensangrentada, le dan la vuelta a Jesús y lo empiezan a azotar en el pecho, en el estómago y con mucho más odio en el rostro. Se dice incluso que después de todos estos azotes podías ver las costillas de Jesús. María le revela a Santa Brígida que incluso la escena era tan horrible que tú podías ver de los azotes, de los instrumentos con los que torturaban a Jesús, podías ver colgando los trozos de carne de él y otros pedazos de carne se caían en el suelo a lo lejos. La sangre de Jesús está derramada por todo el suelo. Hay tanta sangre que incluso los azotes, el suelo mismo, hasta las manos cubiertas totalmente de sangre de los verdugos ya son benditas. Jesús recibe sus azotes por mí y se prepara, y en esa imagen que está ahí, es como si Jesús me mira a mí. En realidad Jesús me mira a mí y dice, por ti estoy dispuesto a pasar todo esto. Y se mantiene en pie. Y por dolor se puede caer, pero se sigue manteniendo en pie y nos mira con una mirada increíble de amor, diciendo, esto lo hago por ti. A Jesús no solamente le causan heridas, no solamente está con llagas, a Jesús lo desgarran
y lo despellejan. Lo más inhumano posible, y lo más sorprendente es que es un Dios azotado. La tradición hebrea cuenta que solo podían ser como máximo 40 azotes para luego no ver al desgraciado estar lleno de llagas. Pero Jesús no fue azotado por la tradición hebrea, fue azotado por la tradición romana, que son históricamente considerados como los más crueles y unos maestros de la tortura. Esta tradición no tiene límite de azotes. Se dice que el total de heridas, llagas, azotes, latigazos, entre otras cosas que Jesús tuvo en la pasión de Cristo, fueron un total de 5.480 heridas. ¿Qué son 40 azotes a 5.480? Cuando terminan de azotar a Jesús, se lo llevan y trenzan una corona de espinas. Se le incrustan en la cabeza con una caña y le colocan una túnica de color carmesí. Empiezan a escupirle a Jesús, le golpean y los soldados romanos se burlan de él diciéndole: "Salve, oh rey de los judíos". Esa es la corona de espinas que Jesús portó. El verdadero rey, nuestro Dios, no usa una corona de oro y de piedras preciosas. No usa lo que nosotros acostumbraríamos a ver de un rey. Jesús usa esa corona de espinas que lo acompaña hasta el último minuto de su pasión, que es muriendo en la cruz. Esas espinas le atraviesan hasta el cerebro. Esos son un ejemplo de los azotes que Jesús tuvo que soportar. No son azotes así nomás, son de piedra, de incrustaciones, de fierro. Todo eso le arrancó la piel a Jesús, se la destrozó y quedó desgarrado. Se dice que Jesús, su rostro, todo su cuerpo, ya ni siquiera parecía humano. Estaba totalmente destrozado. Y como les mencionaba, esa corona, esos instrumentos, el suelo, incluso las manos que tenían la sangre de Jesús, todo eso, desde que tocó una mínima gota, ya está bendito. ¿Y por qué hablar de la flagelación y de la corona de espinas de Jesús? Porque muchachos y chicas, estas dos cosas significan el pecado que nosotros cometemos. Más específicamente, la flagelación representa los pecados de la carne y la corona de espinas los pecados de la mente. Ejemplos de los pecados de la carne: la lujuria, la gula, el emborracharse porque sí, el yo querer siempre satisfacer mis placeres. Todo eso lo sufre el cuerpo de Jesús. ¿Y cuáles serían los pecados de la mente? Los malos pensamientos, los rencores, el odio, todas esas cosas que voy maquinando en mi mente que sean para hacer mal a otros. Todas estas cosas simbolizan nuestro pecado. Todo mi pecado que he cometido en el pasado, ahora en el presente y en el futuro, todos mis pecados dan como resultado
un Jesús desgarrado. Mis pecados destrozan a Jesús. Y lo más sorprendente de todo es que el culpable soy yo y que yo debía haber estado ahí y no él. Ayer armaba un poco el tema y buscaba una imagen que al menos se pareciera un poco a lo que Jesús pasó en ese momento. Y tenía esta foto en 6 veces más. Y realmente lloraba porque decía, Dios mío, cuánto amor. Y aunque al principio la imagen es dura, es que hay que verla. Porque eso fue una realidad. Eso pasó Jesús. Hablaba Víctor en la mañana sobre el dolor. Y hay momentos en los que ni siquiera vamos a entender ni un poco lo que Jesús ha pasado y por qué lo ha hecho. Pero a veces podemos entender, aunque sea un poquito, cuando sentimos dolor y sufrimos por algo. El dolor de Jesús es impresionante. Pero yo le entrego mi dolor a Jesús. A veces, humanamente, para entenderlo, yo tengo que estar en los zapatos de la otra persona para poder entender lo que pasa. Pero solemos culpar a Jesús de lo que nos pasa, cuando no compartimos ese sufrimiento con Él, que ya sabe lo que se siente. Como decía en la mañana, piensa en tu humillación más grande, tu herida que más te duele, aquello que te carcome, que no te deja salir. Visualízala, ten una idea de cómo sería y búscala en el cuerpo de Jesús. Ahí está. Lo que más te duele en el mundo está ahí, grabada en el cuerpo de Jesús. Ya no la tienes tú, la tiene Él. Porque Él te mira y entiende que es por amor. Y a ti te salva. Jesús nos acompaña siempre. Y nosotros muchas veces nos olvidamos de Él y decimos que ante el dolor y la angustia y las cosas que nos pasen es, Dios, yo te pregunté, tú eres culpable. Pero no, no es así. Tratamos siempre de justificar nuestro dolor y decir, yo no merezco eso. Pero si tienes el dolor ahí en la puerta, acéptalo y pásalo. Muchas veces no queremos que nos digan eso, pero sí. Jesús también pasó por dolor y salió triunfante. ¿Por qué yo no podría afrontar mi dolor? Si Jesús me quiere decir algo de eso, si así puedo entender que sea un poco lo que Él ha pasado. Aquello que vemos, muchachos y chicas, es tan dulce y tan cruel a la vez. Pero ese es mi Jesús amado. Esta imagen y todo lo que he relatado un poco debería producirnos, aunque sea algo. Yo debería ver que terminan de azotar a Jesús y correr hacia Él y abrazarlo, sin importarme que toda su sangre esté en toda mi ropa, esté en todas mis manos. Debería coger su rostro, mirarlo a los ojos y decirle, mi amado Jesús, mi amado Jesús, ¿cuánto me amas, mi Jesús? ¿Cuánto me amas? Que ni siquiera lo entiendo. Debo querer abrazar a mi Jesús amado, ensangrentado, desgarrado y herido. Debo amarlo así, no en una imagen que es bonita, no algo que sea con censura, no, ese es el Jesús que yo tengo que amar.
que le ha dado todo. Para ir terminando un poco, quería mostrarles una oración, en verdad, leérselas, que explica un poco de la dulzura y el amor que tiene Dios hacia nosotros. ¿Y a quién he de amar con más tierno afecto que a un Dios azotado y desangrado por mi amor? Os amo, Dios de amor, os amo, bondad infinita, os amo, mi amor y mi todo. Os amo tanto que ni en esta ni en la otra vida quiero cesar de exclamar, os amo, os amo, os amo. Amén. Jesús nos ama muchísimo. Y hay que verlo con ojos de amor, de afecto y de dulzura. Porque Él nos mira así. Para reflexionar, quería dejarles la siguiente pregunta. Me duele tener un corazón duro que no me deja amar a Jesús ensangrentado. Es decir, todo aquello que hace que mi corazón sea de piedra, que no me deja ver, que no me deja entender, ni siquiera sentir algo. ¿Me duele ser así? Porque, muchachos y chicas, si yo no siento nada, si esto no me causa nada, si Jesús muriendo en la cruz me parece como si fuera algo más, entonces deberíamos preocuparnos. Porque nuestra fe, hoy, Viernes Santo, es donde cobra sentido. Que Jesús muere por mí. Repito la pregunta. Me duele tener un corazón duro que no me deja amar a Jesús ensangrentado.